Sentir lo que ocurre en nuestra comunidad es el primer paso para la reflexión social y espiritual sobre la contingencia. El segundo paso es tomar acción y así juntos caminaremos creando vida en abundancia. Les invitamos a escuchar Pasos Pedregosos, conducido por Mauricio Silva Gutiérrez, educador social y bachiller en teología, para reflexionar sobre la contingencia social, cultural y espiritual de Curanilahue, a través de Radio Misterio 99.3 de la frecuencia modulada. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser el líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Con la lectura del Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 42 al 44, damos inicio al programa del día de hoy, Pasos Pedregosos, un espacio para la reflexión social, cultural y espiritual de Curanilahue. En contexto de pandemia, me gustaría mencionar un dato no menor para nuestra comuna, y es que las tendencias que venían dándose a la baja se están revirtiendo y ha subido también la positividad, situación que se amplía también hacia nuestra región. Por otra parte, como comuna hemos pasado de 8 a 17 casos activos en un día y tenemos el 100% de ocupación de las camas UCI en nuestro hospital. En este mismo contexto de pandemia, este miércoles el Ministerio de Salud anunció que 4 comunas de la región del Biobío y una del Maule entrarán en cuarentena, retrocediendo así en nuestra zona a la fase número 1. Se trata de las comunas de Concepción, Talcahuano, Chiguayante, Hualpén y Linares, las que estarán bajo la medida a partir del día viernes 28 de agosto a las 23 horas. Cabe recordar además que la región del Biobío también se está en cuarentena las comunas de Penco y Tomé. En la misma línea, de acuerdo a las palabras del ministro de Salud, Enrique París, él dice: desgraciadamente Talcahuano, Hualpén, Concepción y Chiguayante tienen una tasa de incidencia muy alta. Eso implica que hay una gran cantidad de pacientes que están enfermando por 100.000 habitantes y que pueden proseguir porque la curva va en ascenso. Por otra parte, y a propósito de la contingencia, la atención nacional está puesta en el paro de los camioneros de la Confederación Nacional de Transporte de Carga Terrestre de Chile. Comenzó una huelga con la que busca presionar para que se agilice la aprobación de una serie de leyes para frenar, según ellos, para frenar la violencia en la zona sur del país. Para algunos, este paro tiene el objetivo de distorsionar el proceso constituyente y así evitar que pueda seguir adelante, generando una crisis social en diferentes puntos del país. Recordemos que no todos los camioneros estaban de acuerdo con esta movilización. Para tensionar, dicen algunos que esta estrategia, este paro es una estrategia para tensionar el diálogo social entre nosotros mismos y así evitar que nos pongamos de acuerdo respecto de qué país es el que queremos construir. ¿Por qué? Porque si todo es confuso, es mucho más fácil para quienes gobiernan ponernos a unos en contra de otros. Cuando la comunidad se siente entonces producto de este ambiente que se genera, agobiada
Desde el gobierno es más fácil instalar como normal y necesaria la represión y violencia para ordenar, entre comillas, ordenar la casa. Situación que ya estamos viviendo en la parte sur de nuestra provincia, con este conflicto histórico que no encuentra el espacio ni las formas de diálogo ni de resolución. No es para nadie desconocido que durante las últimas décadas, pero también diría yo los últimos 200 años, hemos visto cómo unos pocos deciden cómo contar esta historia, y no solo cómo contarla, sino también cómo escribir la historia favoreciendo sus propios intereses. Ahora, frente a cada proceso que históricamente nosotros vamos enfrentando, debemos tener conciencia de lo que queremos lograr como sociedad. Una sociedad en la que podamos vivir y convivir, estos que profesamos la fe y que nos denominamos cristianos, pero también aquellos, vivir y convivir con aquellos que no lo son. Pues debemos tener cada día más conciencia de que somos una sociedad pluralista y laica. Una sociedad, lo que queremos construir es una sociedad que trabaje por la justicia, por la paz y una mejora sustancial en la calidad de vida de cada una de las personas que conviven en esta sociedad. Frente a cada suceso, también debemos decir, frente a cada suceso histórico que vivimos, muchos sectores intentan ejercer poder sobre las masas para lograr también sus propios intereses. Sectores poderosos en donde entra a jugar los poderes económicos, los poderes políticos, que desean, y a veces también dentro de ellos algunos poderes religiosos que desean mantener su estatus sin el más mínimo de pudor, y aquí entra en juego también el poder de los medios de comunicación. Al respecto leía un artículo ya de un tiempo atrás, un artículo pasado de Omar Rincón, quien planteaba lo siguiente respecto de los medios de comunicación. Él decía: los medios de comunicación se han convertido en actores políticos y económicos cruciales de las democracias contemporáneas. Su poder reside en su capacidad para influir en el poder de los gobiernos, los jueces y legisladores, el poder de la política, el poder de la decisión de los ciudadanos. Los medios de comunicación, decía él, dejaron de ser intermediarios o la cancha de lo común de la democracia, si es que alguna vez lo fueron, para pasar a jugar la batalla del poder constituir, destituir o instituir. Y eso es así porque en el siglo XXI los medios perdieron su transparencia de encarnar la libertad de expresión, y muchos de ellos se convirtieron en militantes de un modelo de sociedad, capitalismo financiero y de gobierno, menos Estado, más empresa privada. Su poder reside en la representación y expresión de los intereses corporativos de grandes conglomerados empresariales a los que pertenecen. Por eso, más que informar, hacen lobby para sus propios negocios, más que ejercer activamente la libertad de prensa, defienden la libertad de empresa. El artículo de él continúa diciendo: los medios entonces se convierten en voceros de sus amos y dejaron de ser los voceros de los ciudadanos. Su poder está en que militan y operan para el relato de la hegemonía política que les convienen. Operan sobre la opinión pública, blindando unos y atacando a otros modos de hacer política, inventando grietas y polarizaciones, inventando crisis. Su poder de lobby e incidencia política y económica está en que trabajan en la producción de visibilidades, percepciones, representaciones y emociones públicas. Así su incidencia afecta directamente los ambientes simbólicos, los climas sociales, el control
y la vigilancia de la vida privada de los ciudadanos. Frente al planteamiento que acabo de hacer, nosotros los cristianos, aquellos quienes profesamos la fe y que somos parte de la comunidad y de la sociedad, también tenemos que tener algunas posturas bien definidas. Toda vez que debemos ser capaces de discernir, este discernimiento que no guarda relación con una actividad tan solo carismática, sino que es el poder también del Espíritu obrando en nosotros para que podamos activar nuestra capacidad de reflexión, de conocimiento, de formación, de educación, de lectura, y en esa lectura también podamos nosotros ser capaces de tomar decisiones frente a lo que estamos viviendo. El poder es un actor fundamental en medio de nuestras sociedades. La Escritura también lo manifiesta, ¿sí? Y muchas veces las religiones utilizan o mal comprenden el concepto para infundir temor, para infundir miedo y por lo mismo también controlar las decisiones de las personas. Eso es lo que nosotros debemos ser capaces también de descubrir a través de la Escritura. El poder político, el poder económico, el poder religioso, de la mano del poder que han ido adquiriendo los medios de comunicación y que como estos también son actores importantes en la capacidad de decisión que las personas puedan tener. Por lo tanto, nosotros también debemos ser capaces de entender y comprender cómo es que se dan todas estas cosas. Cuando planteamos de la duda o la sombra de duda que aparece al momento de ir viendo y leyendo todos los acontecimientos en el sur, todos los ataques incendiarios, todo el mover que han generado los camineros, toda esta conexión que de un rato para otro, toda esta preocupación que de un rato a otro han manifestado los líderes, los grandes empresarios hacia aquellos choferes que están viviendo, sin duda es un hecho que está ahí presente, evidente. El tema es que con la cantidad de operativo militar y de fuerzas especiales en el sur, queda un manto de duda respecto de por qué no son capaces de descubrir quiénes son. Cuando las personas que han viajado hacia el sur saben que hay control en cada una de las entradas de los caminos laterales de la carretera. Por lo tanto, la duda es un elemento real que se puede instalar a propósito de lo que históricamente en el último tiempo hemos estado viendo respecto de los montajes que han ido apareciendo poco a poco. La capacidad de discernir con todos estos elementos en la mesa es una decisión que nadie puede arrebatarle a usted. La capacidad de discernir como hijo e hija de Dios también, que forma parte de una iglesia, es una capacidad, un don que nadie puede arrebatarle. Usted debe tomar cada discurso, cada reflexión, usted debe tomar cada sermón, si así lo quiere también, y ser capaz de poder analizarlo y de discernirlo de acuerdo a las capacidades que Dios le ha otorgado también a usted. En medio de toda esta convulsión que estamos viviendo, en medio de este ambiente tanto de crisis sanitaria como de crisis social, nosotros debemos ser capaces también de comprender y entender los tiempos que estamos viviendo, como así también en el momento apropiado ser capaces de tomar las mejores decisiones. Vamos a escuchar un tema musical de Marcos Vidal, Cristianos.
llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo, hay tantos. Antes al mirarles se decían, ved cómo se aman. Hoy al contemplarnos se repiten, ved cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas, olvidando lo primero, que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Que el que sirve a los demás es el mayor. Que el sermón del monte aún está en vigor. Que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón. Y que no hay vida ni hay iglesia si no hay perdón. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Antes tenían todo en común y oraban en la noche. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche. Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos. Unos creen en profecías y otros no. Unos predican la fe y otros el amor. Uno habla en lenguas y otro presume de virtud. Y el mundo muere, muere, muere sin ver la luz. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar.
En el último tiempo ha ido apareciendo un discurso, o más bien distintos discursos, con los que enmarcan a Jesús, esencialmente discursos políticos y que llevan una carga muy fuerte de códigos y símbolos del poder, a propósito de lo que estábamos hablando en el bloque anterior. Estos códigos y símbolos de poder asociados al control, la coerción y gobierno. Claro, pareciera ser a simple vista que de eso se trata el legado de Jesús. Reino, rey, autoridad, Mesías o Cristo, sujeción y obediencia suelen ser uno de los conceptos más explorados, pero diría más bien más explotado a la hora de leer e interpretar los libros que componen el Evangelio, y se hace un énfasis desbordado en los significados estrictos de las palabras y con carga moderna al momento de interpretar cada uno de estos términos sin tener en cuenta el panorama completo de lo que los relatos de Jesús y su sentido profundo, más allá del acomodo que se pretenda hacer a cada uno de ellos. Pareciera que la buena noticia tiene que ver con una transferencia del poder de este mundo a una nueva posición vertical comandada por los, comillas, principios de Dios y los suyos, o por lo menos eso es lo que puede leerse de los planteamientos de gobiernos de Dios, que se van haciendo lugar cada vez con más fuerza, o abriéndose lugar, espacio cada vez con más fuerza en medio de nuestra sociedad. El cambio de las dinámicas de poder y de quienes lo ostentan por una realidad social diferente a base de Jesús y su reino de Dios es real, pero no de la manera en que unas líneas específicas del cristianismo o grupos de cristianos lo han dado por sentado, y mucho menos fundamentado en relaciones verticales de poder. El cambio de las dinámicas de poder y de quienes lo ostentan por una realidad social diferente a base de Jesús y su reino es real, pero no de la manera en que unas líneas específicas del cristianismo o grupos cristianos han dado por sentado, y mucho menos fundamentado en las relaciones verticales de poder. Desde hace algunos años se viene legitimando algunos movimientos que han echado mano de estos conceptos dentro de las democracias latinoamericanas para abanderar un mensaje claro: el cristianismo debe gobernar a las naciones. Hay una mezcla extraña entre hacerse parte del ejercicio democrático y la pasión, la fidelidad y entrega por, comillas, la promesa de avanzar hacia los estratos de poder político para gobernar con justicia y aplicar con rigor todo lo que dice la Biblia. Aplicar con rigor todo lo que dice la Biblia. Como dirían algunos, para establecer, término que se ha manoseado mucho también, como dirían algunos, para establecer el reino de Dios. En consecuencia, el término de Dios no es un término estático, no es un territorio, de acuerdo a la definición que Jesús le da, Basileia tu Theou. No es un territorio, por el contrario, es un dominio, un gobierno, y es dinámico. Por lo tanto, no se puede circunscribir el establecimiento del reino de Dios a un gobierno específico, en un territorio específico, puesto que el reino de Dios es algo mucho más dinámico, mucho más amplio, y que va mucho más allá de lo netamente relacionado con un poder político en un tiempo determinado. Es lamentable lo que piensan y asocian algunos grupos cristianos o algunos líderes carismáticos que se han hecho espacio por medio de sus posiciones y
títulos espirituales y haciéndose mucho de ellos a un público multitudinario en el cual legitimar su autoridad y por medio de mensajes populistas de coacción se hagan pasar por el cristianismo en su panorama más amplio. Es decir, parece ser que ellos representaran la vasta diversidad cristiana y no, aunque son muchos y mueven muchas masas, ellos no son el cristianismo en pleno, sino más bien podríamos decir una fracción de ellos. Este tema genera bandos de polarización de quienes alzan su voz a favor de ungidos levantados para el ministerio de la gobernanza para traer la justicia y la moral de Dios, y los críticos que niegan que estar en los puestos de gobierno sea algo positivo para la nación y el Estado laico. Sin embargo, creo que hay una fuente en común de donde podemos insistir en las reflexiones necesarias a propósito del papel de los cristianos ejerciendo el poder del reino de Dios, y diré que aunque en el discurso se apela constantemente a lo que dice la Biblia, muchas veces o muchas de las exposiciones toman versos sin tener en cuenta los contextos, no solo literarios, sino también los sociales, geográficos, políticos y culturales, económicos, entre tantos otros que las marcan. Es necesario evocar con base interpretativa de esta Biblia que tanto invocamos a aquel que es el fundamento de la fe cristiana. La fuente del Evangelio y lo que esas buenas noticias significan, representan y generan es Jesús. Si hay un lugar para comprender las vicisitudes del poder y cuál es el papel de cristiano como individuo, de los diferentes cristianismos como estructuras comunitarias con respecto de los sistemas políticos de nuestros países, lo debemos buscar o escudriñar en lo que Jesús enseñó en su vida y obra, o con su vida y obra. Al fin y al cabo, Él es la cabeza de una iglesia que cumple orgánicamente como el cuerpo, la psicología, la voluntad, intención, visión, conocimiento, pensamiento y mucho más de los cristianos. Deben descansar en Jesús, lo vivido y enseñado por Él. Así también las acciones de los cristianos deben ser coherentes con lo que Él y lo que Él representa. ¿Qué podemos decir acerca del poder a partir de Él? Para comenzar, en esencia, la idea de verticalidad es una de las propuestas que Jesús una y otra vez quiso disolver, o mejor dicho, destruir. Es la naturaleza de Dios en la encarnación de su Logos, dejar de mirar la humanidad hacia abajo y permitir que la humanidad deje de buscarlo hacia arriba. La relación propuesta es una horizontal, donde prima la cercanía familiar sobre el distanciamiento de la divinidad monárquica. Es decir, este acto de humanización de Jesús, de venir de Dios en Jesús, de venir a la tierra y habitar entre nosotros, es la señal más clara de la eliminación de esta verticalidad de relación y de conocimiento de Dios. Ni siquiera la idea de paternidad de Dios se plantea desde el patriarcado, que es una forma de gobierno vertical en la que el patriarca de la familia hace cumplir las leyes entre los suyos y busca constantemente el honor y la pureza de su familia, en contraposición a la vergüenza y a la impureza. Las menciones de Jesús con respecto de Dios como Padre rompen con las tradiciones del papá gobernante de familia. Ese hacia arriba debe ser entendido no como una mirada al cielo en busca de un Dios que habita trascendiendo la naturaleza, sino como el hacia arriba burocrático del sistema del templo. No debemos perder de vista que cuando el pueblo de Israel oraba a Jehová o a Yahvé, los judíos miraban hacia arriba. Hacerlo denota el lugar
que la idea de Dios, a partir de la representación que el templo y toda su estructura le significa a los israelitas. Dios habita en su casa y actúa por medio de rituales que en ella se ejecutan. Es a través de eso que ocurre en esa casa de Dios que el vínculo entre divinidad y el pueblo se mantiene vivo. Es más o menos eso lo que nos permite conocer de lo que los israelitas promedio sabían de Dios. Dios desciende de la burocratización en la que el sacerdocio lo había enmarcado, se enmarca a sí mismo dentro de las dinámicas del cuerpo y sus debilidades y necesidades, como la Biblia lo dice, el verbo se hizo carne. Ese cuerpo viene a ser casa en la plenitud de la divinidad para habitar y convivir con y para las personas que no tienen la posibilidad de alcanzar al Dios gobernante que habían encerrado en ese templo. También se hace necesario mencionar que sus representantes durante el tiempo de los imperios, se convirtieron en fichas del sistema imperial. De acuerdo al gobierno de turno, negociaban apoyo y legitimidad a cambio de puestos de incidencia, puestos del poder político. Estoy hablando de los tiempos del antiguo Israel. Aunque pareciera ser que estuviésemos hablando de tiempos modernos. Pero si hay una similitud, bueno, es porque la sociedad aún está buscando tal vez ese espacio de poder entendido como un estatus para gobernar, para oprimir, para lograr inhabilitar al otro. Mucho de esa corrupción ocurriendo en los representantes del templo son denunciadas por los profetas de la antigüedad, que además sostienen que en medio de esas corrupciones se ha descuidado al pueblo. Las personas han sido objeto de las ambiciones y las jugadas políticas, según los profetas, de los gobernantes y los sacerdotes. Fíjese, corrupción y no se está limitada a una moralidad tan solo como las únicas razones por las cuales denunciar, sino que está hablando de corrupciones de parte de los gobernantes en asociatividad también con el poder religioso. Dios hace en Jesús una relación o ciertas relaciones o varias relaciones con la humanidad, habiendo Jesús entendido a Dios como lo expresa él mismo en sus palabras, Abba, Padre, pero no como el padre que está en la cúpula del gobierno familiar, sino como el padre que se enternece y se compadece con la realidad que sus hijos viven, y como el Dios que, lejos de estar encerrado en templos y sus lineamientos, se lo proponen como la cabeza de la jerarquía, está con las personas viviendo con ellas sus realidades. Por lo pronto, podemos ver que Jesús, que enseña un reino de Dios que se ejerce no desde la justicia local, el patriarcado, ni desde los códigos del templo, más bien desde la familiaridad del encuentro espontáneo y la vida cotidiana. Pero, ¿acaso eso nos habla del poder político? Por ahora creo que es importante decir que necesitamos aprender de un Dios que se baja de su trono y sus puestos de poder para habitar entre las personas y ejercer ese poder por medio del vínculo de familiaridad, la compasión y la inclusión de los que, según las tradiciones y la rigidez de los códigos penales, no son dignos. Vamos a escuchar el siguiente tema musical, Aquí estoy yo, de Jesús Adrián Romero.
No quiero perder las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir en ti. No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí, los sueños que me diste lograré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Oh, oh. Listo quiero estar, los dones que me diste voy a usar, los años que me has dado viviré por ti. Voy a conquistar la tierra que me diste y sin dudar haré lo que me pidas, viviré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo, aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. El relato con el cual comenzamos este programa el día de hoy habla de dos de los seguidores de Jesús cercanos a Jesús que le pidieron puestos de poder cuando éste estuviera en su gloria. Decir que eran seguidores a Jesús puede nublar un poco el panorama. Además de ser seguidores de Jesús, los consideraba como parte de su familia. Lo más probable que tuvieron muchas conversaciones íntimas respecto de los principios, respecto de lo que significaba el reino, de las proyecciones. Ellos en estas conversaciones íntimas aprendían a conocerlo de manera progresiva y él les iba enseñando de la misma manera, progresivamente, las claves del reino de Dios. Esta ocasión especial le sirvió a Jesús para enseñarles dos cosas específicas respecto del reino de Dios y del principio cristiano de gobierno. Es posible que los discípulos pensaran que en algún momento Jesús se convertiría efectivamente en el comandante militar que restauraría una monarquía justa en Israel. Era también el sentir
político de todo el pueblo de Israel, no en la persona de Jesús específicamente, sino con el Mesías prometido, vengándose del imperio que los tenía subyugado y estableciéndose como el ungido de Dios, rey, lleno de poder que juzga con juicios justos. Difícilmente a lo que se referían los hermanos Juan y Andrés, quienes fueron los que se acercaron a Jesús para solicitarles estos puestos de poder, tuvo que ver con el cielo o alguna estructura de poder en alguna existencia en las nubes. Ellos creían que Dios se establecería en la tierra, en los sistemas de poder terrenales, solo que de una manera más acogedora y sin la corrupción conocida entre los que ocupaban los cargos de jerarquía. Es por eso que podríamos afirmar que lo que pedían, o lo que el autor del Evangelio propone que pedían, era dignidad gubernamental, cuando Jesús tomara el poder y fuera el rey. Tenemos entonces a Jesús en medio del escenario natural que se relata. Los demás discípulos indignados por la petición de ocupar cargos de poder al Maestro, pero no porque ellos entendían mejor la idea de reino, sino porque estos dos hermanos se le apresuraron en la petición de estar por encima de ellos. Por su parte, Jesús les propone que la gloria que ocuparía estaría llena de sufrimiento. Jesús sabía que si seguía diciendo lo que decía y seguía haciendo lo que hacía, lo podían capturar hasta enjuiciarlo. ¿Qué más se podría esperar de alguien que hablaba de un imperio alternativo al del César? No nos olvidemos que la palabra que traducimos como reino con el sujeto de Dios es una traducción del concepto griego basileia, que es la misma con la que se nombraba en su época al imperio romano. Pero este reino alternativo que ofrecía Jesús era un reino de justicia social, lleno de amor, donde primaba la inclusión, la libertad, la sanidad, y un Dios familiar y cercano era la base de la gobernanza. Él le hace saber a sus amigos que la gloria de su reino estaría cubierta de dolor y tortura, vergüenza, maldición y sangre. Entonces la pregunta que les hace con este planteamiento, ¿ellos querían vivir eso? ¿Querían vivirlo para proclamar que el imperio de Dios o el reino de Dios se había acercado y habitaba entre las personas del común? Es decir, ese es el mensaje del gobierno de Dios y esa era la consecuencia más lógica para su época. También Jesús hace un paralelo entre los gobiernos de los gentiles. Él les dice, entre los gentiles es así, entre los gentiles se enseñorean, entre los gentiles existen funcionarios que también oprimen a sus hermanos. Los sistemas de gobierno a los que estaban acostumbrados, en contraposición a su propuesta que era alternativa y distinta, y el principio de su gobierno que era el que cree o quiere ser mayor entre los suyos deberá ser siervo. Es muy usual escuchar en los discursos políticos que los gobernantes están al servicio del pueblo, que gobernar en sí mismo es un servicio a todas las personas que componen y habitan el Estado. Sin embargo, siguiendo la línea de lo que los evangelios nos muestran, de lo que posiblemente pensaba Jesús, creo que es necesario preguntarse, ¿qué es servir? De acuerdo a lo que Jesús quería dar a entender. La noche en que Jesús fue apresado, luego de haber comido con los suyos y luego de bendecir el pan y el vino, y anteponerse a lo que iba a ocurrirle en su cuerpo, se nos cuenta en el Evangelio de Juan que Él, Jesús, lavó los pies de sus discípulos. Esta imagen se nos ha hecho un paisaje en medio de nuestros sermones, pero de acuerdo al contexto social. Jesús ocupaba un lugar que no le corresponde, o va a ocupar un lugar que no le corresponde en esta escena. La función de lavar los pies es propia de los esclavos. Ese es el ejemplo de servicio en el mensaje
de Jesús. Ahora la pregunta es, ¿estamos dispuestos incluso a ocupar funciones indignas e impropias de los poderosos para garantizar el bienestar de cada una de las personas? Este debería ser un mensaje potente de parte del cristianismo, pero de acuerdo al gobierno de Dios, al reino de Dios, no se trata de ocupar los cargos de poder, sino más bien todo lo contrario. En aras de dignificar al otro, ocupar los lugares más sencillos. No alzarnos contra los demás por haber faltado al mandato divino, sino estar a los pies de las personas dispuestos a lavarle los pies como lo hizo Jesús. Nos dice esto algo sobre ocupar los puestos de poder en los países latinoamericanos en nombre de Dios. ¿Será que las motivaciones para ocupar el poder están fundadas en lo que enseñó Jesús o la Biblia? ¿O es solo una ficha discursiva para alcanzar una fuerza política que se ha hecho abierto lugar, espacio, y poco a poco se ha ido descubriendo importante en el juego electoral en los estados? ¿Quieren o queremos servir y que ese puesto inferior sea el que nos haga mayores? ¿O quieren o queremos gobernar y poner a las personas al servicio de los intereses del poder? Al terminar de alimentar a muchos, Jesús nos cuentan en la narración del Evangelio que ellos lo reconocieron como el profeta que había de llegar. Así dice el relato. La promesa mesiánica era popular, las condiciones de vida eran precarias, la moral del pueblo estaba menoscabada por haber sido pasada la nación entre unos y otros gobernantes de los diferentes imperios que iban ocupando el territorio, teniendo como verdad Israel un día gobernar todas las naciones. Que no se nos pase por alto que los israelitas querían en realidad ocupar el lugar de Roma, ser ellos los emperadores sobre las naciones. Y la esperanza, aunque reducida en algunos escenarios, de algún día ver al que ha de venir. Al reconocerlo tal, teniendo en cuenta que la idea de Mesías en sí misma era política, daba como resultado natural querer que ocupara su lugar como legislador. La monarquía debía ser restituida al que demostraba con un acto simple pero importante para esas personas sedientas de ser saciadas en sus necesidades básicas, ser el profeta prometido. Ese es el sentimiento que abrigaba el pueblo de Israel. Jesús no hace proselitismo político, simplemente a pesar de ser proclamado y reconocido por toda esa gente, se retira, sin más. La verdad es que Jesús utiliza estos conceptos de gobierno y de monarquía y de fuerza y poder y autoridad y los voltea al revés, o le da un nuevo sentido, los usa para hacer una versión alternativa de ellos, contraria a lo que esas palabras significaban usualmente y podrían significar hoy también. Por ello es importante que podamos analizar cada uno de estos conceptos de acuerdo al pensamiento de Jesús. Jesús en realidad habla, pareciera, de un antirreino, de un mesianismo que se ejerce desde parámetros que nadie espera, porque se ejerce desde una percepción que no corresponde a su significado. Reinar en el mensaje de Jesús no es reinar, sino servir. El poder del reino de Dios está en servir, ocupando las funciones menos importantes y luchando por el bienestar comunitario desde las bases, insistiendo en la justicia social, insistiendo en el amor a la otredad, la entrega hasta la muerte por defender la dignidad de las personas y la cercanía y la familiaridad de Dios que habita en la persona de Jesús, entre ellos, entre el común.
A la luz de Jesús no podemos decir que hay alguna invitación a ser parte de las estructuras y los sistemas de poder. Podemos decir en cambio que las necesidades de la gente deben ser saciadas y que, como Jesús, debemos ser un puente entre las personas y su sanidad, libertad y esperanza. Si alguien quiere gobernar, que su discurso y sus acciones sean las enseñadas por él, no la idea de, ahora sí, implementar la Biblia como fundamento de gobierno. Si no lo recordamos, la ley de Dios, Él se encargaría de escribirla en el alma, no como una legislación impuesta, sino como una vida de vínculo y de relación con la divinidad, una invitación a recibir y aceptar sus principios y sus enseñanzas, a compartir de manera generosa estos mismos principios y enseñanzas de manera práctica. Él es el gran Abba, el gran Padre, quien en su abrazo escribe en nuestras naciones su palabra. El lugar de los cristianismos es recordar el Evangelio, no el discurso bélico que hemos hecho de él en las estrategias políticas. El Evangelio del Dios que se acerca familiarmente a la humanidad, a las culturas y sociedades, a las personas en sus realidades múltiples, para reinar en ellos con su amor fraternal. Por lo tanto, en toda esta reflexión que nosotros hemos hecho el día de hoy, pero también al revisar cada una de las acciones que política y socialmente hemos estado viendo a lo largo y ancho de nuestro país, sumado a que muchos han tomado el discurso de reino, de poder, de autoridad que transmite Jesús para distorsionarlo y no enseñarlo como Él lo hace, y que utilizándolo a su propio beneficio de manera egoísta, egocéntrica, egolátrica, donde el lugar de Dios ha sido ocupado por este egos, por este yo, por estas personas que aman el poder, ansían el poder y por lo tanto incluso destronando a Dios y su palabra. Nosotros debemos ser capaces de discernir y de descubrir de manera tal que los discursos políticos y sociales, que no digo yo que nuestros hermanos y hermanas puedan ocupar puestos en donde se construyan legislaciones y políticas, no digo yo que no sea así, pero que el discurso no sea la utilización moralista de la Escritura en beneficio propio, egocéntrico, egolátrico, para finalmente ocupar, como lo reprende Jesús a sus discípulos, como los gentiles, lugares de poder para oprimir, para servirse, para enriquecerse. Que no sea la realidad de nuestro país, que no sea la realidad de nuestras sociedades. Para ello digo, como ya lo he dicho en los bloques anteriores, que el discernimiento, que es un regalo del Espíritu Santo, pero que no guarda relación tan solo con escuchar voces, con un poder carismático, sino que también tiene relación con el conocimiento, con la sabiduría, con el buscar antecedentes, estadísticas, con tener en la mano elementos propios para analizar y comparar, y no con tragarse discursos moralistas dados y entregados por algunos pocos que solo ansían el poder para legitimar sus propios intereses en desmedro de los más débiles, que es el punto principal del mensaje de Jesús. Entonces, que el Evangelio del Señor nos invite constantemente a vivir de acuerdo a los principios del reino de Dios y podamos compartirlo a todos y todas quienes más lo necesitan. Que Dios de paz les bendiga.
Esto ha sido Pasos Pedregosos, un espacio de reflexión sobre la contingencia social, cultural y espiritual de Curanilahue, conducido por Mauricio Silva Gutiérrez.